Ya casi estabas allí. Podías sentirlo. La claridad estaba llegando. El impulso estaba llegando. Algo estaba a punto de cambiar de verdad. Y entonces te detuviste. No por falta de tiempo. No porque algo externo te lo impidiera. Te detuviste porque una parte de ti, esa que nadie ve ni de la que nadie habla, decidió que no era el momento. Esto no es casualidad. No es mala suerte. Es un circuito dentro de tu cerebro que funciona exactamente como fue programado. Y este circuito tiene un único propósito: mantenerte donde estás. Existe un fenómeno documentado por la neurociencia llamado autosabotaje dopaminérgico. No ocurre cuando estás desanimado. No ocurre cuando estás perdido. Ocurre precisamente cuando estás a punto de avanzar, cuando el esfuerzo empieza a dar resultados, cuando el cambio empieza a hacerse realidad, cuando el futuro que deseas empieza a parecer posible. Es en este momento, y en ningún otro, cuando el cerebro activa la alarma. Y retrocedes, sin entender por qué. A lo largo de este vídeo, comprenderás el mecanismo exacto que lo hace posible. Conciencia real, con estructura real. Y cuando termines de verlo, reconocerás este patrón cada vez que ocurra en tu vida, y nunca más te sorprenderá. Comprueba si ya estás suscrito a este canal. Porque si alguna vez te has parado justo cuando estabas a punto de avanzar, lo que sigue explicará por qué ocurre esto a nivel cerebral. Hay un tipo de persona que tiene un patrón específico. Un patrón que ni siquiera puede explicar, y que, con el tiempo, empieza a ser más doloroso que cualquier fracaso común. Esta persona no fracasa al principio. Empieza bien. Tiene energía, claridad y una intención real. Estudia, planifica y da los primeros pasos. Y durante un tiempo, a veces días, a veces semanas, avanza. Siente que esta vez es diferente. Siente que esta vez triunfará. Y entonces, justo cuando el progreso empieza a ser real, algo cambia. Un pensamiento que parece razonable. Una duda que parece legítima. Una distracción que parece merecer atención. Y el proceso se detiene. No de forma drástica, sino silenciosa. No se rinde. Simplemente deja que se enfríe. Y cuando intenta retomarlo, el impulso se desvanece. Esta persona no tiene miedo de empezar. Tiene miedo, sin darse cuenta, de llegar. Y eso es completamente diferente de lo que la mayoría de la gente cree sobre sí misma. La narrativa más común sobre el autosabotaje es que ocurre debido a una baja autoestima, que la persona no cree merecerlo, que en el fondo prefiere el fracaso al éxito. Esta explicación tiene algo de cierto, pero es incompleta, impidiéndole a la persona resolver realmente el problema. Porque el autosabotaje durante los avances no es solo psicológico, es neurológico, tiene un mecanismo, tiene una lógica interna. Y cuando comprendes esa lógica, dejas de culparte y empiezas a trabajar con lo que realmente está sucediendo. El neurocientífico Jaak Panksepp, de la Universidad Estatal de Washington, ha dedicado décadas a mapear los principales sistemas emocionales del cerebro. Uno de los sistemas que identificó es el sistema de búsqueda. Es el circuito responsable de la anticipación, la exploración y el impulso hacia las metas. Se alimenta directamente de la dopamina, y se activa no por el logro, sino por la búsqueda. Esto significa que el estado de búsqueda, de perseguir una meta, de estar en camino hacia algo, es neurológicamente gratificante. El cerebro libera dopamina mientras buscas, mientras estás en el proceso, mientras la meta aún está en el horizonte. Y cuando la meta empieza a hacerse real, cuando la distancia disminuye, cuando el destino se acerca, el sistema de persecución empieza a perder su estímulo, porque la persecución está a punto de terminar. Y para un cerebro condicionado a la dopamina de la persecución, el destino es menos interesante que el viaje. Este es el primer mecanismo, y opera completamente por debajo de la conciencia. Pero hay un segundo mecanismo, y este es aún más poderoso. La corteza prefrontal, la región del cerebro responsable de la planificación, la toma de decisiones y la anticipación de las consecuencias, tiene una función poco comentada. Simula el futuro, proyecta escenarios, imagina lo que sucede después del logro. Y cuando una persona está a punto de progresar verdaderamente, la corteza prefrontal comienza a simular las consecuencias reales de ese avance. Nuevas responsabilidades, nuevas expectativas, la exposición que conlleva el éxito, el riesgo de fracasar a un nivel superior y la identidad que necesitará cambiar. Y para un sistema nervioso condicionado para evitar amenazas, estas simulaciones activan la misma alarma que se activa ante un peligro real. No porque el éxito sea peligroso, sino porque es desconocido. Y lo desconocido, para el cerebro primitivo,
siempre es una amenaza potencial. Si has sentido que este vídeo te ha conectado con tu vida, dale me gusta. Eso me indica que este contenido está llegando a su público objetivo. La mañana cuando todo se detiene siempre tiene la misma textura. La persona se despierta. El proyecto está ahí. El trabajo está ahí. El siguiente paso es claro, quizás más claro que nunca. Y en lugar de empezar, revisa su teléfono. Responde a un mensaje que no necesitaba respuesta en ese momento. Abre una pestaña que no necesitaba abrir. Y antes de darse cuenta, ha pasado una hora. Y el estado mental que necesitaba para seguir adelante se ha esfumado. Esto no es una distracción aleatoria. Es el sistema nervioso ejerciendo una función protectora. Ha detectado que el siguiente paso producirá un resultado real. Y un resultado real significa un cambio real. Y un cambio real significa que la identidad actual, con todos sus patrones, todas sus certezas, todo su territorio conocido, deberá abandonarse. El investigador de Harvard Robert Kagan desarrolló el concepto de inmunidad al cambio. La idea central es que las personas no se resisten al cambio por falta de motivación. Se resisten porque el cambio amenaza las concesiones ocultas que el sistema nervioso ha asumido para mantenerse a salvo. Todo avance real requiere abandonar una versión de uno mismo. Y el cerebro trata esta pérdida como una amenaza para la supervivencia, incluso cuando intelectualmente la persona sabe que quiere cambiar. Ya has experimentado este conflicto interno. La parte de ti que quiere avanzar es real. El deseo es genuino. La visión es clara. Y al mismo tiempo, hay otra parte, más antigua, más silenciosa, más arraigada, que sabotea, que encuentra el argumento perfecto para detenerse en el momento menos oportuno, que crea la duda precisa para que la retirada parezca razonable. Y lo más inquietante es que esta parte no sabotea por malicia. Sabotea para protegerse. Intenta mantenerte a salvo, dentro del territorio que conoce, dentro de la identidad que sabe gestionar, dentro del nivel de exposición que ha aprendido a tolerar. El problema es que el territorio seguro y el territorio de crecimiento no son el mismo lugar. Ahora comprendamos el ciclo completo, porque tiene una lógica que, una vez vista, no se puede ignorar. La persona comienza a avanzar. La dopamina del sistema de búsqueda impulsa el proceso. Se genera impulso. Y entonces, al acercarse a la meta, ocurren dos eventos simultáneamente. El sistema de búsqueda pierde el estímulo de la persecución y la corteza prefrontal comienza a simular las consecuencias del éxito. El sistema nervioso interpreta esta combinación como una amenaza. Suena la alarma. Y surge la conducta de evitación, disfrazada de cansancio, duda legítima, necesidad de descanso o comprensión de por qué este podría no ser el camino correcto. La persona se retira. La amenaza disminuye. El sistema nervioso registra, la retirada funcionó. Y la próxima vez que se acerque a un avance real, la alarma sonará antes, con más fuerza, con argumentos más convincentes. Con el tiempo, ya ni siquiera se acerca. Se detiene antes, inconsciente y automáticamente, justo en el punto donde el progreso empieza a hacerse real. Hay aquí un mito que necesita ser desacreditado, porque es responsable de que personas inteligentes apliquen repetidamente la solución equivocada. El mito es que el autosabotaje se resuelve con más motivación, que si una persona se siente lo suficientemente inspirada, comprometida y convencida, el patrón se detendrá. La investigadora de Stanford Carol Beck ha demostrado, a través de décadas de estudio, que la motivación por sí sola no modifica los patrones automáticos de comportamiento. Lo que modifica los patrones automáticos es comprender el mecanismo que los creó, combinado con intervenciones específicas a nivel del sistema nervioso, no solo a nivel del pensamiento consciente. La motivación actúa sobre la corteza cerebral. El patrón de autosabotaje opera sobre el sistema límbico. Estas son diferentes capas del cerebro. Y hablar con una capa no resuelve el problema que reside en la otra. Comenta solo una cosa. ¿Alguna vez has notado que te detienes justo cuando estás a punto de hacer algo o siempre has creído que es por falta de voluntad? Quiero leer tu respuesta. Hay una capa que va más allá del comportamiento. Va más allá del hábito. Es más profunda que cualquier ciclo de autosabotaje. Es la narrativa que la persona ha construido sobre por qué no ha llegado. Cada vez que el patrón se repite, cada vez que estaba a punto de avanzar y se detuvo, el cerebro lo registra. No en palabras, en asociaciones. En una historia silenciosa que cobra fuerza con el tiempo. Y esta historia empieza a cambiar su relación con sus propias metas. Empieza a no involucrarse del todo. A mantener una distancia prudencial, a nunca comprometerse del todo,
porque en el fondo ya sabe lo que pasará si se acerca demasiado. El patrón invisible no es me saboteo. El patrón invisible es no nací para llegar hasta aquí. Y mientras esta creencia opere silenciosamente, bajo cada plan, cada meta, cada nuevo comienzo, el mecanismo seguirá encontrando la manera de detener el progreso justo cuando más importa. Pero esto es lo que también demuestra la neurociencia. El patrón se puede romper, no con fuerza de voluntad, con consciencia y estructura. La primera condición es reconocer el momento. El investigador de Harvard Timothy Wilson lo llama redirección narrativa. El momento en que una persona puede observar el patrón tal como sucede, en lugar de dejarse absorber por él. Cuando puedes identificarlo, ahora mismo mi sistema nervioso está activando la alarma de amenaza porque estoy a punto de avanzar. Creas una separación entre tú y el mecanismo. Esta separación es pequeña, pero suficiente para interrumpir la respuesta automática. La segunda condición es de sensibilizar el sistema nervioso al avance. Andrew Huberman, neurocientífico de Stanford, describe esto como una exposición gradual a un territorio desconocido. En lugar de intentar un gran salto, que activa la alarma con máxima intensidad, la persona se expone al avance en pequeñas dosis. Da un paso que produce un resultado real. Se detiene. Deja que el sistema nervioso lo procese. Da otro. Con el tiempo, el territorio del éxito comienza a parecer menos amenazante. La alarma sigue sonando, pero con menos intensidad, y la ventana de oportunidad antes de la retirada se amplía. La tercera condición es reconstruir la narrativa de la llegada. Cada vez que una persona avanza, aunque sea 1 centímetro, incluso de forma imperfecta, incluso si el resultado es pequeño, añade nueva evidencia a la historia que el cerebro cuenta sobre ella. La evidencia acumulada transforma las historias. Las historias transforman lo que el sistema nervioso interpreta como seguro. Y lo que el sistema nervioso interpreta como seguro es lo que impide sabotear. Volvamos a esa persona de principio. El que casi lo logró. El que sintió que el impulso crecía. El que se detuvo, sin entender por qué, justo cuando estaba a punto de avanzar, ¿verdad? Esta persona no tiene ningún defecto de carácter. Tiene un sistema nervioso que hace lo que hace un sistema nervioso, proteger el territorio conocido de lo desconocido. El problema nunca fue ella. El problema fue que nunca tuvo un mapa del mecanismo que actuaba en su contra. Ahora lo tiene, y tener el mapa lo cambia todo. No porque el camino se vuelva más fácil, sino porque cuando sabes que la alarma está a punto de sonar, cuando reconoces la voz que dice, es demasiado lejos, dejas de obedecer automáticamente. Empiezas a tener una verdadera opción. Quizás por primera vez. El éxito que estás a punto de traicionar no necesita una versión perfecta de ti. Necesita una versión consciente. Una versión que reconozca el mecanismo, que no se sorprenda, que siga adelante incluso cuando suene la alarma, porque ahora sabe que no es real. Es solo tu cerebro intentando mantenerte donde ya has estado. No traicionas tus metas por ser débil. Las traicionas porque nadie te enseñó que incluso alcanzarlas asusta al cerebro. Y ahora lo sabes. Gracias por ver hasta el final. Suscríbete al canal ahora para no perderte los próximos vídeos.